Bienvenidos a la sesión 20 del programa Iniciativa, Innovación y Transformación. En esta sesión vamos a presentar dos ejemplos más de la manera de estudiar, criticar, hacer sugerencias o presentar dudas o llamar la atención sobre el texto de la Constitución vigente de Venezuela. Para comenzar, conviene tener claro las razones por las cuales es de utilidad dedicarles tiempo a estas actividades. La Constitución es un producto hecho por humanos, o sea, una parte de la ciudadanía. Establecer un acuerdo sobre cómo han de llevarse a cabo una serie de actividades para el buen funcionamiento de la sociedad. Por favor, tome nota de que habrá actividades que no deberían ser objeto de acuerdos, porque son propiamente actividades individuales que son consecuencia de la naturaleza de Homo sapiens. A este punto volveremos en sesiones futuras. Siendo la Constitución hecha por el hombre con el fin de facilitar un buen funcionamiento de la sociedad, es recomendable evaluarla en términos de su utilidad para el logro de ese fin. Probablemente requerirá ser ajustada en la medida en que cambien las condiciones de su entorno, incluyendo la producción de nuevos conocimientos y la preparación de su población. Su evaluación y mejoramiento son actividades deseables en una ciudadanía atenta y productiva. Pudiéramos preguntar por esencial de la Constitución. Su valor fundamental es el hecho de que existe y de que ha sido aprobada por la ciudadanía. La Constitución debe ser cumplida por todos. Los que no la cumplen deben ser corregidos o penalizados. El pueblo, como colectivo, es el soberano y es el único que puede autorizar o introducir cambios en su contenido. El primer ejemplo de lo que pudiera llamarse una presentación de dudas o de solicitud de aclaratoria consiste en el uso aparentemente indistinto de los verbos en una multitud de artículos. Se toman artículos para ilustrar ejemplos de verbos con tiempos diferentes. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, numeral 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultados, sigue una serie de derechos. Numeral 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Pudiera entender en el numeral 1 se está haciendo un pronóstico, mientras que en el numeral 4 el reconocimiento es categórico. Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de
indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables, bla, bla. En el artículo 30, 3 verbos principales están en el tiempo futuro, lo que pudiera interpretarse que el Estado iba a indemnizar, adoptar medidas y proteger a las víctimas, pero no se sabe si todo esto va a suceder. Es decir, no son mandatos constitucionales claros, son pronósticos. Estas situaciones me recuerdan a una famosa cita de Lao Tse, un antiguo filósofo chino. Quien pronostica no sabe, y quien sabe no guía. Nosotros preferiríamos que los mandatos de la Constitución se expresaran en tiempo presente. Los constituyentes potenciales pueden revisar el texto completo y decidir en cada caso cuándo sería mejor ajustar el tiempo de los verbos para que no quede duda sobre la intención del legislador. El segundo ejemplo consiste en llamar la atención sobre las consecuencias que podrían derivarse del texto de un artículo. Para ello, se ha seleccionado el artículo 135, que se encuentra en el título 3, capítulo 10 de los deberes. Artículo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado conforme a esta Constitución y a la ley en del bienestar social general no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. Hay 2 puntos para considerar con cuidado en este artículo 135. Uno es que, para cumplir las obligaciones que corresponden al Estado, para el bienestar general, el Estado determina aquellas obligaciones que corresponden a los particulares según su capacidad. Eso lo hace el Estado sin especificarlas. Además, que impondrá el cumplimiento de esas obligaciones en los casos que fuera necesario. El diccionario de la lengua define imponer como poner una carga, una obligación u otra cosa, forzar y obligar. Parecería que con este artículo el Estado está autorizado a interferir
con la libertad individual como y cuando le parezca. El otro punto se refiere a que las personas que aspiren al ejercicio de cualquier profesión tienen el deber de prestar el servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determina la ley. La palabra profesión en el diccionario de la lengua significa empleo, facultad u oficio y por el que percibe una retribución. La primera observación se dirige a la expresión cualquier profesión, que según el diccionario de la Real Academia incluye la mayoría de los trabajadores o empleados. Esta expresión evidentemente debe sufrir algún cambio para que limite las ocupaciones específicas a las que está dirigida. La segunda observación es que la ley anunciada debe tener la autoridad de establecer lo equivalente a un estado de esclavitud. Hará obligatorio a los particulares que se prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. Esta ley podría transformar ciudadanos en esclavos por un tiempo a decidir. Esto va en contra de la libertad individual y además introduce la discriminación entre ocupaciones o profesiones. Este artículo abre una posibilidad de ley que no concuerda con los principios fundamentales de la Constitución. Para obtener la cooperación de los particulares, bastaría solicitarla en cada caso, sin acompañarla de la introducción de posibles repercusiones. Es probable que el eliminar este artículo mejore la Constitución. Los ejemplos que hemos presentado a los usuarios y en especial a los constituyentes potenciales tienen el objeto no de establecer fórmulas o métodos para analizar la Constitución, sino para crear entusiasmo en su análisis. Razonamientos utilizados en cada ejemplo pueden ser rechazados o mejorados o adoptados por cada quien, según sean sus convicciones, puntos de vista o tendencias. En general, la discusión de las diferentes ideas e interpretaciones genera ideas más duraderas. En la segunda lámina del audio-video de esta sesión se inserta un enlace a la Constitución vigente que facilita al rector un índice completo que, con solo pulsar el título, capítulo, sección o artículo, lo lleva al texto. Al final, además, de temas en orden alfabéticos que tiene un fin similar. Estas características facilitan moverse o viajar rápidamente por el texto de la Constitución. Con esto termina la sesión IIT 20. Al continuar los audio-videos del texto de la Constitución, como lo ha sugerido un usuario,
A fin de hacer más entretenidas y útiles las sesiones, se ensayará acompañar el texto de cada sesión con sugerencias o señalamientos relacionados a los artículos de esa sesión. Se hará especial énfasis en los aspectos que faciliten o dificulten las acciones que el ciudadano pueda intentar para mejorar su bienestar. Se les recuerda que los que saben más hacen bien compartiendo lo que saben a los que saben menos, y los que saben menos hacen bien en hacer esfuerzo para saber más. Hasta la próxima sesión.